¿Quién vive? ¡Oficial de guardia! ¡Santo y seña! ¡Santo y seña! Guerra sin cuartel. Bienvenidos a Santo y Seña, el canal católico y contrarrevolucionario que busca, como diría San Pío X, reinstalar todas las cosas en Cristo. Yo soy Alexander Becker. Yo soy Daniel Frutos y en este canal abordaremos diferentes temáticas históricas, filosóficas y literarias que pretenden tocar temas de nuestro tiempo desde un punto de vista católico y contrarrevolucionario. Magnífico. Pues bueno, hoy nos encontramos a 5 de febrero, fiesta de San Felipe de Jesús, una fiesta que llena de alegría a la cristiandad y a la hispanidad. ¿Por qué? Bien, San Felipe de Jesús, un hombre que vive en el siglo XVI, que lleva una juventud algo desordenada, pero que la providencia lo va a conducir hasta Japón, principalmente Nagasaki, aquella ciudad que va a sufrir una persecución muy dura por parte de los gobernantes nipones, y que finalmente Felipe de Jesús va a aceptar voluntariamente el martirio, conquistando la corona imperecedera que Jesucristo nos promete por medio del sacrificio. Pues gran ejemplo que tenemos con San Felipe de Jesús y al cual ofrecemos esta gran empresa de divulgar la verdad católica por medio de las redes. Y bueno, comenzaremos con oración para que pues nos bendiga y podemos continuar. Así es. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acordémonos de que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. San Felipe de Jesús, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, para comenzar, después de tener el ejemplo de San Felipe de Jesús en este 5 de febrero, pues bueno, creo que tendremos que retomar este ejemplo de martirio como el que nos dio los cristeros durante la cristiada a principios del siglo XX. ¿Qué podemos ver de eso? Sí, un movimiento, un conflicto principalmente militar, religioso, en el cual espontáneamente el pueblo mexicano se levanta contra la tiranía del gobierno de Calles y que seguramente nos deja muchos ejemplos positivos y heroicos para que nosotros como católicos podamos asimilar. Excelente. Pues bueno, para comenzar e introducirnos en este mundo de la cristiada, pues veamos el siguiente video y contemplemos. Adelante. La cristiada es un conflicto político-militar de carácter religioso que consistió en una guerra civil entre el gobierno masónico en el poder y la población católica en México, que se levantó en armas en 1926 contra las medidas autoritarias de un poder político que buscaba la aniquilación definitiva de la tradición católica del pueblo mexicano. En palabras del historiador Jan Meyer, no me cabe la menor duda, a la cristiada se le puede leer como la Ilíada. Y en efecto, la cristiada es la epopeya heroica de un pueblo que se levanta contra la tiranía para defender los derechos universales de la Iglesia Católica Romana. Este hecho, que para muchos es desconocido y que otros tantos quieren borrarlo de la historia, es un episodio histórico que todos los católicos tenemos el deber de recordar y reivindicar. La causa histórica de este conflicto tiene un antecedente remoto en el conflicto entre Iglesia y Estado en el siglo XIX, pero tiene una causa más próxima en la Revolución Mexicana, donde la beligerancia contra los católicos se dejó sentir por los grupos liberales o masónicos que se habían acomodado con el régimen de Porfirio Díaz. Esta fobia anticatólica quedará consignada en la Constitución de 1917, cuando la facción carrancista, haciendo de lado a los revolucionarios restantes, formuló la nueva Carta Magna de la Nación.
Entre los artículos de este documento conviene recordar el artículo 3, que establece la secularización de toda enseñanza primaria, el artículo 5, donde afirma que la Iglesia no puede tener propiedades y que los templos pertenecen a la nación, el artículo 27, que prohíbe los votos y las órdenes monásticas, y el artículo 130, que dice que los eclesiásticos no deben criticar las leyes ni hacer política, negando personalidad jurídica en la Iglesia. El gobierno de Plutarco Elías Calles toma el poder el día 30 de noviembre de 1924, con el apoyo de Luis Napoleón Morones, líder de la CROM. Estos políticos anticatólicos formarían una camarilla que pasó a la ofensiva abierta contra los católicos de México. Calles percibía a la Iglesia Católica como un enemigo que, en la situación de inestabilidad política del país, podría convertirse en un poder que, por sí mismo o aliado con sus adversarios, pudieran amenazar sus planes y los del grupo revolucionario que presidía. Ante la evidencia escalada de las agresiones del gobierno contra la Iglesia, un grupo de católicos se organiza y el 14 de marzo de 1925 fundan la Liga Nacional de Defensa Religiosa, una asociación legal de carácter cívico que tiene por fin conquistar la libertad religiosa y todas las libertades. Además de este grupo, surgen otros como la Unión de Damas Católicas, la Orden de Caballeros de Colón, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Confederación Nacional Católica del Trabajo y la Unión Popular de Anacleto González Flores. En 1925, Plutarco Elías Calles crea una iglesia cismática, la Iglesia Católica Mexicana, que pretendía estar subordinada al Estado mexicano y no a Roma. Pese a su rotundo fracaso y nula popularidad, las tensiones sociales y políticas aumentan en 1926, provocando la organización de los católicos que pretenden luchar mediante medidas legales y a través de una resistencia pacífica contra la arbitrariedad del poder vigente, haciendo procesiones, manifestaciones y un boicot económico que provoca perjuicio en las arcas del gobierno. Sin embargo, la Ley Calles, expedida el 14 de junio de 1926 y en la que prohibía todo acto público religioso y el control estatal de los sacerdotes y cuya aplicación pretendía entrar en vigor el 31 de julio, es la causa más inmediata del conflicto. El episcopado mexicano decide cerrar los templos el 1 de agosto como un acto público de rechazo contra la Ley Calles. Inmediatamente surgen muchos levantamientos espontáneos y populares contra el gobierno, principalmente en Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes y otros estados que pretenden llevar la lucha armada. La Curia y el Vaticano, sin embargo, se oponen drásticamente a estos levantamientos y los condenan. El 21 de agosto de 1926, Plutarco Elías Calles sostiene una conversación con los obispos Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz y termina la entrevista con las siguientes palabras: «Ya les he dicho a ustedes que no tienen más que dos caminos: sujetarse a la ley o lanzarse a la lucha armada y tratar de derrocar en esta forma al actual gobierno». Con el correr de los meses, el número de levantamientos y el número de soldados de Cristo Rey, como le apodan los soldados federales a estos combatientes, aumentan llegando a 35,000 cristeros en 1928. El día 1 de enero de 1927, la maquinaria de guerra se ha puesto a funcionar. El conflicto se extenderá por 10 años,
aunque la historia oficial solo tome el conflicto con una duración de 3 años, de 1926 a 1929. La guerra costará entre 60.000 y 85.000 muertes. La Liga intentará coordinar los conflictos a nivel nacional, pero siempre chocará con los líderes locales. El reclutamiento del general Enrique Gorostieta y Velarde, que es nombrado el jefe militar al frente de la Guardia Nacional Cristera, irá logrando avances notables hasta el año 1929, en el que, alcanzados algunos acuerdos entre el gobierno y la Iglesia, terminará la fase más afligida del movimiento armado. El sacrificio de la Liga fue importante, pero la Liga no fue capaz de dar a los cristeros aquello de lo que tenían necesidad: jefes, armas, municiones y sobre todo una organización. El desenlace del conflicto sucede con los famosos arreglos, con la intervención del embajador Morrow. Él se une con los obispos Ruiz y Flores y Pascual Díaz, concluyendo las negociaciones entre los días 12 al 21 de junio de 1929, con una falsa promesa de pacificación por parte del gobierno. Los soldados cristeros dejan las armas, aniquilando, mediante una falsa paz, la insurrección más heroica del pueblo católico mexicano al grito de ¡Viva Cristo Rey! A manera de conclusión, podemos decir que el responsable de la guerra fue el gobierno. La actitud intransigente de Calles provocó la persecución con la creencia de que la Iglesia era solamente cosa de curas y beatas, y que le llevó a un error de cálculo y se encontró con la insurrección de un pueblo con profundas raíces históricas y culturales dispuestos a defender sus tradiciones católicas. Como diría Luis González, una guerra sangrienta como pocas, el mayor sacrificio humano colectivo en toda la historia de México. De la guerra cristera queda latente el testimonio vivo de los mártires, como Anacleto González Flores, Miguel Agustín Pro, José Sánchez del Río, entre otros más, que con su sangre pagaron la cobardía de los jerarcas, el pactismo de los demócratas cristianos y la sonrisa satánica de los enemigos, sin saber que ante Dios no habrá soldado anónimo. Es nuestro deber, como católicos y patriotas, recuperar el legado de la cristiada para vivir y morir en defensa de Cristo Rey y gritar con valentía: ¡Viva Cristo Rey! Cristo Rey, viva Cristo Rey. Bien, pues esperamos que este video les haya sido de su agrado, en el cual se abordó la cristiandad de una manera muy general, y que bueno, ahorita nos gustaría profundizar ciertos puntos que pudieron quedar en el tintero. De manera que yo le quiero hacer la pregunta a Alexander: ¿en qué consiste realmente la contrarrevolución y por qué nosotros afirmamos que la cristiandad es un movimiento contrarrevolucionario? Pues bueno, para ver eso tendremos que atenernos al origen pues de la contrarrevolución, ver su alcance, ¿no? Y el sentido que tiene. Y pues lamentablemente tendremos que retomar y reflexionar en cuanto también a lo que es la revolución, ¿no? De dónde surge, ¿por qué este sentido de contrarrevolución? Porque es un contra de qué, ¿no? Y pues me voy a tener a su origen más cercano, ¿no? De la modernidad, que podrá ser en el sentido, pues la revolución francesa, ¿no? Entonces nos atendremos a un origen francés, porque si nos atendemos al origen de la revolución, pues como mencionaría nuestro maestro Miguel Ayuso, diríamos que pues nos tenemos que atener a un origen propiamente luciferino, ¿no? Al non serviam, porque el primer revolucionario de la historia pues es, sin duda, pues Satanás. Entonces, en este caso, ¿qué comentaré del contrarrevolucionario? Pues bueno, surge con estos intentos, ¿no? En el sentido de materia histórica, ¿no? Y de acción militante, estos intentos del católico de ¿qué? De frenar a la revolución, ¿sí? Y de anteponer a esa revolución un orden. ¿Y cuál es ese orden? Pues el orden cristiano, ¿no? Son estos escaños, ¿no? De la cristiandad que van quedando y que buscan que de manera militante, como siempre lo ha hecho el católico, ¿no? Este sentido de milicia, ¿no? Pues
lo va manteniendo y lo va propagando en distintos momentos. Inclusive Joseph de Maistre tiene una frase que no recuerdo en este momento, no sé si... Joseph de Maistre. Ujú. No, pues yo te puedo ayudar con eso. Un escritor francés Sí, que sí. vivió la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y que dice en su texto Consideraciones sobre Francia: la contrarrevolución no será la revolución contraria, sino lo contrario de la revolución. ¿Qué quiere decir esto? La revolución tiene un componente demoledor, un poco violento, pretende desarraigar los principios y fundamentos de una sociedad para modificarlo con base en otros. De manera que, ¿qué será la contrarrevolución? Pues precisamente lo contrario de la revolución, que será restaurar y preservar los principios que conforman, en este caso, la civilización cristiana, la civilización católica, la cristiandad, que pues en muchos lugares, de hecho, surgieron movimientos populares, como puede ser la Vendée en Francia, que podemos tocar en algún otro programa, los carlistas Claro. en España, un poco el Tirol en Austria, Sí. pero también muchos movimientos aislados de carácter popular, reitero, y esto es muy importante mantener presente, que son movimientos populares del campo, no son movimientos burgueses, sino populares, y que pretenden precisamente restaurar el orden cristiano, y que en muchos sentidos se le va a llamar ultramontanos. Y aquí, bueno, yo quiero preguntarte de nuevo, Alexander, ¿por qué podemos decir que los cristeros eran ultramontanos? ¿Qué es el ultramontanismo católico? Pues bueno, el ultramontanismo católico, ¿no? Como nos dice la historia, pues va a referir a estos voluntarios, ¿no? En primera medida, ¿no? Como esta acción que surge en la defensa de los estados pontificios, ¿no? Ultramontanos, pues estos que iban, ¿no?, más allá del monte a defender pues al Papa, ¿no?, y a la causa de la Iglesia, ante que esta creciente revolución que pues va mordiendo a todos los escaños de la cristiandad, ¿no? Ya luego veremos más adelante, inclusive con Napoleón, cómo se institucionaliza la revolución y lo va llevando, ¿no?, como tú dices, en el Tirol. Sí. En este caso en Italia, cuando se intenta desmembrar y luego con estos gobiernos ilegítimos italianos que intentan desmembrar pues a los estados pontificios, ¿no? Entonces de ahí surge en este sentido ultramontano, pero va a agarrar un eco universal en el mundo hispanoamericano con lo que respecta a un quiebre, lamentablemente. Una vez que se da el quiebre de la comunidad política hispánica a raíz de las revoluciones liberales, ¿no?, del siglo XIX, ¿qué sucede? Lo que se componía de la cristiandad menor, sí, que era la monarquía católica, la monarquía hispánica, lo que se componía así con todo un cuerpo y una doctrina política con base en el bien común, que es la salvación de las almas, y con base en ¿qué? En el reinado de Cristo, pues se rompe. Ante eso, ¿qué sucede? En el plano político, ¿sí?, el trono y el altar quiebran, ¿no?, lamentablemente en esa circunstancia, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues en el mundo hispanoamericano, ¿de dónde se van a apoyar ahora los católicos, ¿no?, hispanoamericanos? Pues ¿de qué podría ser? De la tradición, claro, de la Iglesia, ¿no? De lo que uno se tiene que apoyar. ¿Por qué? Porque es maestra. Entonces, se van a apoyar de la doctrina de los papas, se van a apoyar de todos los documentos pontificios. ¿Para qué? Para resguardar esta lucha y esta militancia contra este enemigo que va a surgir en los siglos anteriores, ¿no?, durante toda esta esfera del 18 y 19, que es el liberalismo. Entonces tenemos el caso, ¿no?, de Pío IX, ¿no? Uh-huh. Con este sílabus que condena este liberalismo, todas estas condenas, todo esto, cómo debe de ser la militancia católica, que no debe de ser pactista, que ya luego la veremos, Sí. el por qué no. Totalmente. Y el ultramontano va a ser aquel que se nutre de esta doctrina, ¿sí?, de la Iglesia, de defender la bandera, ¿no?, militante de la cristiandad, más allá de las montañas, ¿no? Y esto lo vamos a ver. Sí. En otras ocasiones podemos ver que está en duda, ¿no?, y en estudio ciertos personajes ultramontanos, ¿no?, como puede ser Miramón, Mejía, ¿no?, el presidente del Ecuador, ¿no?, Moreno, que va a consagrar el Ecuador, ¿no?, va a ser ultramontano. ¿Por qué? Porque se va a nutrir de la doctrina de la Iglesia para luchar contra el liberalismo ante este quiebro de la unidad política católica que conlleva en un sentido general. El católico no es de medias tintas, no se puede andar, no, yo nada más ando con un plano religioso, ¿no?, que pasa muy hoy en día, pero en el político... pan de cada día. Exacto, pero en el político me olvido, ¿no? Y eso no puede ser así. Entonces, el ultramontano, ¿qué hacía? Lamentablemente, ellos no, en el sentido de, no, es que no quiero seguir, sino porque ante un quiebre revolucionario se nutren, ¿no?, se alimentan de la doctrina de la Iglesia. Sí, y de hecho, bueno, un poquito recuperando, me parece muy rica toda pues el movimiento general
que parte del siglo XIX, de los movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios, pero un poquito aterrizándolo de nuevo a la cristiana. A mí me interesa mucho ese componente anticatólico que se va a dar mucho en el gobierno, un gobierno principalmente claramente masónico. Plutarco Elías Calles era evidentemente masón, y lo mismo podemos decir de Obregón, y lo mismo de Venustiano Carranza. Pero principalmente el gobierno, aquellos que llamaban federales, va a tener un tinte muy anticatólico. De hecho, ellos mismos en muchas batallas, en muchos ejemplos, se da este odio a la Iglesia Católica y al cristianismo, y principalmente a la cristiandad. Por ejemplo, Eulogio Ortiz, que fue un soldado, un general militar de los federales, va a fusilar, lo dice Jan Meyer en su libro La Cristiada, va a fusilar a una persona solamente porque traía un escapulario. Otro que le llamaban la mano negra, cuando muere grita vive el diablo. Y bueno, en general las tropas marchaban al grito viva Satán. Es decir, aquí sí podemos ver, como tú mencionaste, el non serviam de Lucifer. Es decir, el gobierno de aquella época, de Calles, el ejército como su mano derecha más fuerte, tenían un claro componente católico. Y de aquí pues surge la pregunta muy interesante: ¿qué movía precisamente a los cristeros en defensa de la cristiada? Es decir, ¿por qué la cristiada? ¿Por qué México sufrió una cristiada? ¿Y por qué nosotros, de una u otra forma, sufrimos las consecuencias de este evento? Bueno, pues creo que son varios puntos, ¿no?, que tendríamos que ver más o menos, ¿no? Y otra vez, ¿no?, lamentablemente en estos saltos de la historia pues tenemos que ver cuestiones cercanas y lejanas correspondientes al tiempo. Como ya mencionaba hace un momento, pues ante el quiebre de las revoluciones, ¿no?, de 1821, las guerras de revolución de independencia, ¿no?, que son revolucionarias, sí, ¿no?, y que, totalmente, como diría la Santa Madre Iglesia, toda revolución es mala, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Como repetía, se da el rompimiento, el quiebre de la unidad política, ¿no?, una política católica que tenemos que acentuar ahí, que era la monarquía hispánica. Pues ante eso, de repente haz de cuenta que queda un vacío. Y ese vacío no va a ser o intentar ser tomado por estos gobiernos liberales y usurpadores, pero que no van a llegar a nada. ¿Y qué va a pasar? Se van a dar constantes roces desde 1821 entre católicos y el laicismo, ¿no? ¿Qué vamos a tener ahí? Una primera mención, pues a los pactistas, ¿no? Otra vez, esto que lo vamos a comentar tal vez inclusive más adelante, ¿no? Estos pactistas que van a dar el asiento, y que creo que aquí puedo ser más certero, ¿no?, como lo menciona Francisco Elías de Tejada, ¿no?, un pensador del mundo tradicional católico, ¿no?, e hispano, y que el maestro Danilo Castellano también lo retoma, que es que en la historia hay tres sujetos, mi estimado. Tres sujetos de la historia. Esos tres sujetos de la historia van a ser sin duda, pues el primero, el liberal, ¿no? El liberal, que ¿qué va a hacer? Va a arrasar, va a destruir, es el que lleva la bandera de la revolución y que destruye todo. Él no guarda nada, él destruye todo. Ese liberal sanguinario, ¿no?, que lo vamos a ver muy de moda con la guillotina, ¿no?, luego con los fusiles, ¿no?, como que evoluciona, qué chistoso. En todo eso, bueno, el revolucionario, ¿no?, que destruye todo. El conservador, que muchas veces en la historia creemos que el conservador dicen, bueno, el liberal es el que destruye todo, ¿no?, el que lleva estas políticas anticlericales, pero el conservador es el bueno, es el católico. No, esa es una barbaridad, ¿no? Y para llegar a esta conclusión nos tenemos que nutrir desde la doctrina de la Iglesia. El conservador que conserva la revolución, esto es muy grave, que conserva la revolución y que la institucionaliza. Lo podemos ver con Napoleón, lo podemos ver en diferentes casos en las independencias de América, ¿no?, con sus diversos caudillos, ¿no?, sí, aunque se digan católicos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, estos conservan la revolución y va a haber un tercer escaño, que es el tradicionalista. Que el tradicionalista, al igual que San Miguel Arcángel, ¿no?, dice, ¿quién como Dios? Yo no voy a pactar con el demonio. Sí. ¿No? Entonces lleva esta lucha contra. Es lo que va a pasar en el mundo después de este rompimiento de las guerras de revolución de independencia, ¿no? Van a ver estos escaños. El liberal que destruye, el conservador que conserva esta revolución que tienen, y el católico, el tradicionalista, que dice no. Y esas luchas las van a llevar durante todo el siglo XX, y lo voy a reducir en el caso mexicano, ya luego podremos estudiar otras más, pues con los diferentes movimientos, ¿no?, y partidarios que, si bien en algún momento denominados conservadores, de otro índole y espíritu popular de la gente, que es el ultramontano, ¿no? Así es. En este caso vamos a tener pues la guerra de reforma, ¿no?,
las fuerzas que se alzan con Miramón o con Mejía, ¿no? En un momento, ¿no? Que se tienen archivos, ¿no? Que a algunos de ellos se les decía cristeros, en esa época. A estos católicos mexicanos que luchaban contra los liberales, le decían estos malditos cristeros. Los liberales del siglo XIX. Entonces, Ya el nombre está de... no, exacto. Cristo Rey, exacto, Cristo Rey como seña, y precisamente surge en el siglo XIX, y no solamente aquí en México, en otros lugares como en España se va a recuperar. claro, entonces mantienen esto. Lamentablemente, la historia va a ir cobrando pues factura y va a ir llevando estas derrotas materiales, pero no estos triunfos celestiales que van a tener los católicos siempre en la historia. ¿Y qué va a pasar? Pues después de estas guerras de reforma, la desamortización de los bienes de la iglesia, ¿qué va a suceder? Pues bueno, viene Juárez, el supuesto Segundo Imperio, ¿no? Y luego viene la consolidación del liberalismo con Porfirio Díaz. ¿Y qué pasa ahí? El espíritu católico se duerme. Totalmente. Algo muy parecido, ¿sabes qué? A lo que tenemos hoy en día, ¿no? A este catolicismo comodón de que... Burgués. Bueno, ya luego veremos inclusive Burgués. a la conclusión que llevábamos, ¿no? Un catolicismo burgués, progresista, puritano, que luego veremos ahí. Puritano que no puede tomar. Ya luego veremos un poquito ahí en eso. Sí. Pero, ¿qué hace? ¿Qué es lo que pasa hoy muy en día, ¿no? Y que sucedía cuando se consolida el liberalismo a finales del siglo XIX. El católico dice, bueno, pues pactamos con el gobierno usurpador y liberal, me deja ir a misa y yo, con eso me quedo. ¿Y el reinado social de Cristo? ¿Dónde queda? Y de hecho, perdona que te Sí, interrumpa, no. esto es muy interesante, porque bueno, tú dices estos tres grandes protagonistas, el liberal, el conservador y el católico ultramontano, que van a estar muy presentes en la cristiada. Dentro del mismo movimiento cristero van a estar los tres. Tenemos, por una parte, ciertos elementos de carácter liberal que, pues, solamente por una oposición al gobierno van a unirse al movimiento cristero. La mayoría conservadora, que principalmente va a ser representada por la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa. Y, pues, el pueblo que sin ningún programa se levanta y que podemos afirmar que es el ultramontano católico. Claro. Sí. Aquí yo quiero precisamente rescatar a un general, un protagonista muy importante de la cristiada, que es Enrique Gorostieta. Enrique Gorostieta, que fue un militar que participó en el levantamiento de Huerta contra... pues ahí tú como historiador me puedes ayudar un poco, no me acuerdo si con Madero. Va a participar con las tropas de Huerta. Al final lo van a relegar los revolucionarios triunfantes como Venustiano Carranza. Sí, claro. Él va a tener una vida normal, pero se le va a dar la segunda oportunidad con la cristiada. Él, que era liberal, de hecho era agnóstico, no tenía ninguna relación con el cristianismo ni con el catolicismo. De hecho, era hasta un poco contrario al catolicismo. Pues la Liga creo que es lo único bueno que hizo la Liga, lo va a adoptar como su general. Y precisamente Gorostieta, con el contacto que va a empezar a tener con los cristeros, él mismo va a sufrir un proceso de conversión, de manera que al final de su vida, antes de su muerte, el 2 de junio, si mal no me recuerdo, 2 de junio de 1929, antes de que termine la guerra, pues va a morir como realmente un cristiano, un católico. Y aquí podemos ver precisamente pues la heterogeneidad de todo este movimiento, que pues sí lo componían diferentes estratos y que muchas veces se trataron de aprovechar del mismo. Y aquí llegamos al punto que me parece más interesante del movimiento de la cristiada, que es su final, los arreglos, porque parece que los arreglos que van a ser concertados entre pues el presidente de entonces, Emilio Portes Gil, con algunos obispos, Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz Barreto, van a llevar los arreglos de manera que los cristeros dejen las armas, como mencionamos en el video, pero que precisamente aquí está un poquito cómo el mismo Enrique Gorostieta va a estar en contra de estos arreglos. Al final no va a poder hacer nada porque va a morir antes, pero se van a llevar a cabo, y un movimiento cristero que tenía todas las de ganar, porque en 1929 causaron una conmoción dramática al gobierno, pues al final termina derrotado, no en tanto que lo hayan sido derrotados en el campo de batalla, sino que fue a ser derrotado por este pactismo que los obispos y la curia en general van a llevar a cabo. De manera que, pues yo creo que ya podemos ir concluyendo un poquito para no ir cansando. Hay muchas cosas que podemos abordar en otros programas, pero sí me gustaría hablar un poquito sobre la democracia cristiana. Es decir, yo creo que hay tres grandes causas por las cuales
los cristeros pues no van a perder la guerra, pero el movimiento cristiano no va a tener ese impacto. 3 grandes causas, que uno va a ser, primero, pues este componente de la Liga Conservador, que va a tratar por medios democráticos de pues derrocar al gobierno. Legalistas, ¿no? Legalistas, Exactamente. por las leyes Y que van a fracasar. De hecho, la Liga, en muchos sentidos, va a ser un elemento contrario y totalmente negativo para el mismo movimiento cristero. Ellos mismos se opusieron, por ejemplo, a las brigadas femeninas de Juana de Arco. Van a denunciar a muchas y muchas van a ser detenidas por la misma Liga. Es que creo que justamente por ahí va, ¿no? Cuando hacíamos este lapso histórico, ¿no? Que te decía de la consolidación del liberalismo con Díaz, es que pasaba con eso. O sea, una vez apagada, o que se creía que se había apagado la llama del ultramontano del siglo XIX, ¿sí? Este católico militante y popular, pues ¿qué sucede? Pues viene la revolución mexicana, ¿no? Nefastamente, Sí. Viene su constitución de 1917, que ¿qué hace? Que pone y que firma, ¿no? Estas condenas, ¿no? Contra el mundo católico en general, ¿no? Esta consolidación del liberalismo. Y ¿sabes qué sucede en eso? El católico intenta, por los medios pactistas y las circunstancias de su época, llegar a una solución. Como eso puede ser la fundación del Partido Católico, ¿no? Sí. En 1919, intentando llegar de cierta manera a algo. ¿Y qué pasa? Ese sentido anticatólico ya recalcitrante y un tanto rojillo que empieza con Cárdenas, Sí. que con Ya sabes, Carranza, antes. sí, con Carranza, sí, que venía de antes, ¿qué sucede? Pues se explosiona en 1926, pues con Obregón, con Calles. ¿Y qué sucede? Lo que parecía que se había apagado, ¿no? Con esta democracia cristiana que fue pactista durante mucho tiempo, que intentó por los medios legalistas llegar, ¿qué pasa? Pues explosiona el espíritu ultramontano. ¿Y por qué? Porque el católico, como tal, no puede, y lo vemos hasta hoy en Sí, día, no, y es no, difícil no. de reconocer porque diríamos, bueno, es que queremos llegar al poder, ¿no? ¿Un poder de qué? A través de medios liberales, a través de traicionar a nuestro Señor, a través de vender la verdad por unas cuantas monedas, como Judas de la Y que, de actualidad hecho, moderna, es difícil. Perdona que te interrumpa, para terminar un poquito. Ahí está el punto, o sea, el movimiento cristiano es un movimiento popular. Muchos ya en la historia oficial se le trata como que los sacerdotes, los obispos incitaron al pueblo católico, pero no es cierto. La realidad histórica nos dice otra cosa. La realidad histórica nos dice que el casi, pues voy a decir, 80% del clero católico estuvo en contra del movimiento cristiano y de la lucha armada. Los mismos obispos, principalmente los ya mencionados Pascual Díaz y Leopoldo Ruiz, van a pactar con el gobierno de Calles, el gobierno de Emilio Portes Gil, con intervención del embajador Morrow, que al final va a llevar a los arreglos y que van a dejar a los cristeros sin armas, les van a pedir que los licencien y al final van a matar a los líderes de los cristeros, erradicando el movimiento. Otro personaje que podemos tratar en un momento, José Vasconcelos, que en ese momento iba a postularse como presidente de la República, que tenía gran popularidad. El mismo Enrique Gorostieta, el general del movimiento cristero, se contacta con él y él mismo, quizá por respeto humano, decide aplazar la reunión hasta después de las elecciones, que va a perder por fraude. Es decir, aquí vemos varios elementos que nos indican que realmente la derrota de la cristiada no estuvo en sus combatientes, sino estuvo en elementos externos como el liberalismo, como el conservadurismo, como estos elementos como Vasconcelos, El pactismo, ¿no? el Sí. clericalismo, Claro. el clericalismo, que finalmente van a llevar pues a que bajen las armas. Y una cosa que sí quiero, y con esto termino, el movimiento cristiano es el único movimiento político popular del siglo XX que va a poner en jaque al gobierno hasta el punto de que estuvieron a punto de derribarlo. Estos elementos, sin embargo, van a ser un impedimento para lograrlo. De manera que, bueno, ahorita ya creo que ya podemos ir concluyendo, sacar algunas enseñanzas de este movimiento. Y bueno, no sé si quieres decir algo más y para posteriormente concluir. Ok, pues bueno, yo nada más ahí rescatar unas cosas, ¿no? Que creo que tenemos que hacer mención antes de llegar a esta conclusión que me has comentado, adelante. que es rescatar de los cristeros, ¿sí? Y ver que también, saber que de toda esta cuestión, pues de la Liga, de la Unión Popular, ¿no? Todos estos movimientos juveniles que surgen, las ligas femeninas, pues hay una buena intención en el sentido de que de la lucha, ¿no? Pero hay que rescatar el sentido ultramontano y militante del cristero popular, que es el ranchero que está, Sí. que lucha por Cristo Rey, por su Virgen,
¿sí? Y que él no sabe nada de política, él no anda buscando elecciones, No. él solo busca fusilar al que le está haciendo daño a su Dios. Y la familia y las tierras, es Sí, decir, sí. la contrarrevolución, y eso es importante, lo remarcaremos después. La contrarrevolución no lucha por ideales abstractos, la libertad, la igualdad, Sí, la no. fraternidad, los derechos humanos, no. Eso es muy a francés. El contrarrevolucionario lucha por cosas concretas, reales, la familia, la religión, la patria, las tierras. Es decir, aquí vemos el movimiento contrarrevolucionario se caracteriza por eso, por luchar cosas reales. Es decir, no lucha por fantasmas abstractos que la revolución precisamente va a enarbolar. Y sabes que creo que justamente aquí la casa ahí creo que es lo que nutre el espíritu del cristero, porque dices lucha por cosas reales que la revolución ha querido negar porque no le conviene. Exactamente. ¿Sabes qué es lo más real que lucha por el cristero? ¿Cuál? Por el cielo. Bueno, Lucha sí, por el sí, cielo. así Entonces creo que esa Ese es el circunstancia centro. es lo lo el que... centro de toda la batalla, y de ahí el misticismo, de ahí el misticismo que nos convoca precisamente a una frase que va a decir Emilio Portes Gil al final de la Guerra Cristera, precisamente en una sesión con la masonería, que bueno, en un momento vamos a leer juntos. Pero bueno, concluyendo ya, para ya despedirnos un poco, esto lo vamos a tratar en otros programas seguramente. ¿Qué podemos decir rescatar de la Guerra Cristera? Pues bueno, creo que para concluir esto, ¿no? Y debe de quedar bien firmado, tendremos que citar un poco al maestro Danilo Castellano para enarbolar la manera en la cual él, en su libro La tradición política católica frente a las ideologías revolucionarias, trata de rescatar qué son los cristeros, ¿no? Y cómo se comportan, ¿no? Me voy a permitir, lamentablemente, Adelante. yo sé que esto no es muy dado así, pero dice que los cristeros mexicanos, ¿no? Obtuvieron la atención de todo el mundo con la llamada cristiada o Guerra Cristera, de 1926 a 1929. Los cristeros representan un fenómeno de objeción de la conciencia individual y colectiva a un régimen político profundamente anticristiano y esencialmente contrario al orden natural. El régimen, personificado por el entonces presidente de la República Mexicana, Plutarco Elías Calles, era la conclusión de un proceso que caracterizó a México desde su independencia. O sea, lo que acabamos de ver, ¿no? Esta lucha constante del católico contra el liberalismo y que explosiona en esta última esencia, ¿no? Esta llamarada, ¿no? Que es el movimiento cristero, Sí. ¿no? Y del cual tenemos que tomarlo Pues, y rescatarlo, ¿no? rescatarlo. O sea, No somos- solamente es un movimiento que nos va a dar pues de héroes, nos va a dotar de héroes y nos va a dotar del sentido realmente patriótico y católico que nosotros aún tenemos presente pues en nuestra genética moral. Claro, porque no somos, ¿no? Como ya también pensabas del mundo católico, no somos adoradores de cenizas. Muy bien. Somos adoradores de esta llama viva que es Hombres la vivos. catolicidad. Sí, claro. Muy bien. Y con esto ya que concluimos, precisamente esta frase de Emilio Portes Gil, que el 27 de julio de 1929 va a decir ante su público, creo que remarca el sentido de la lucha cristera. Y bueno, cito: la lucha es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos. En México, el Estado y la masonería en los últimos años han sido una misma cosa. Bien, esto lo podemos ver hasta nuestros tiempos. Sí, sí. Hoy en día, Pues hoy el en día. poder está en manos de ciertos políticos descendientes, precisamente del Partido Nacional Revolucionario fundado por Plutarco Elías Calles, Descendientes, a su vez, del liberalismo del consolidado liberalismo y de la masonería, que posiblemente después abordaremos. y de la usurpación del siglo XIX. Eso no Totalmente. puede quedar fuera. Pero bueno, son muchos temas que podremos tratar en otra ocasión. Y pues finalicemos este programa agradeciéndole su permanencia, escuchándonos a nosotros. Y pues prometemos que trataremos de llevar a cabo mayores temas más interesantes para ustedes. Y bueno, esperamos que les guste. Y bueno, nada, vamos a terminar despidiéndonos con... Pues como debe, ¿no? Y como lo hacían los católicos contrarrevolucionarios, santo y seña, viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Viva Nuestra Señora de Guadalupe ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! y viva el México católico. ¡Viva el México católico! Santo y seña. Santo y seña.